Estoy delante de la zapatilla más exclusiva que creo que he tenido nunca en mis manos. Esta es Speedland SL PDX, una zapatilla con muy pocos pares. Somos pocos los afortunados que hemos podido probarlas, yo entre ellos, y la exclusividad también viene por un precio muy elevado, seguramente las más caras que nunca he tenido en las manos. $375, que aquí en España la verdad es que cuestan mucho de ver, se tienen que comprar en Estados Unidos y llevarlas hacia aquí. 292 gramos y 5 milímetros de drop. ¿Por qué son tan caras? ¿Qué esconden? Pues ya os digo que es personalización pura, una zapatilla totalmente distinta. ¿Tenéis ganas de verlas? Yo sí, así que vamos para ello. Como bien hemos comentado, una zapatilla con muy pocos pares, es decir, prácticamente son contadas los pares que han fabricado en este nuevo modelo, en esta nueva marca que vimos hace unos 6 meses nacer en Estados Unidos y que en Austin pudimos ver el primer modelo por primera vez, tuvimos la oportunidad de tenerla en las manos. Si hablamos de tipo de corredor, yo diría que es un corredor de peso ligero, peso medio como mucho, porque es una zapatilla que, como podéis ver aquí, tiene relativamente poca estructura respecto a otros modelos que podemos encontrar. No solo eso, sino que las sensaciones son más bien de minimalismo, salvando las distancias, pero sí que tienen muy buena flexibilidad, muy buena sensación de terreno, incluso notamos los elementos externos de la montaña, así que creo que es para esos amantes de que les guste ir con una zapatilla muy adaptada a su pie, con buenas sensaciones de terreno y con este concepto algo más minimalista. Como podéis ver, a nivel de upper lleva un knit Dyneema, un material altamente resistente, y es que después de 300 kilómetros con ellas, la verdad es que lo único que hemos experimentado es que fijaros cómo se han ensuciado en la zona interior y algunos rasguños en el upper, pero en ningún caso se ha roto, y es que estamos hablando de un material muy resistente, dicen que uno de los más resistentes del mercado. No solo eso, sino como veis comprobar aquí, es una zapatilla que introduce los 2 diales de BOA, la única zapatilla en el mundo del trail running que incorpora doble dial de BOA LI2, el más, digamos, el más novedoso, el más innovador dentro del trail running, un dial más pequeño que el convencional que podemos encontrar en otros modelos, y que no solo eso, sino que puede tensar milimétricamente, obviamente como estamos acostumbrados, aquí lo veis, pero es que también puede destensar milimétricamente. Fijaros cómo destensamos milímetro a milímetro, y eso creo que es muy útil cuando vas en carrera. A lo mejor le das un par de puntos para bajar una zona técnica y luego cuando llegas abajo quieres destensar un poquito, o en carreras algo más largas donde por ejemplo el pie se hincha un poco. También tiene obviamente el desabroche convencional, que es haciendo el dial hacia afuera, y de esta manera podemos abrir completamente. Deciros que las cinchas estas, las tiras que utiliza el BOA para fijar, funcionan muy bien, y seguramente luego hablaremos en tipo de terreno, pero es de las mejores sensaciones en BOA que creo que he experimentado hasta la fecha. Si hablamos de distancias que podemos llegar con estas Speedland SL PDX, yo os diría que es distancia corta, media, hasta maratón, creo que sería ideal. No sobrepasar eso, por lo menos para la mayoría de nosotros. Obviamente, si te has adaptado bien este calzado, podrás alargarse incluso en ultras sin ningún problema. Obviamente ahí está cada uno adaptándose a filosofías distintas y este tipo de modelo. Sí que requiere para mí de una adaptación si no estás acostumbrado a este tipo de zapatillas. ¿Por qué? Porque tienen muy buena flexibilidad, como os he comentado. Fijaros cómo tienen poca estructura en general, tienen bastantes buenas sensaciones de terreno, incluso nos puede doler la planta de los pies si la alargamos demasiado. Pero es una zapatilla, yo te diría, pues eso, que hasta maratón para la mayoría de nosotros puede funcionar muy bien. ¿Dónde se encuentra una de las grandes características de estas zapatillas? En la media suela, y es que como podéis ver, fijaros, buscar dónde está la media suela porque no la encontraréis. Y es que la media suela no se encuentra en el exterior, justamente para aumentar también la durabilidad de este calzado, obviamente justificando ese precio de $375. Esto es la media suela digamos, la suela que se eleva hacia los laterales, protegiendo mucho todo el compuesto de la media suela con unos materiales Michelin que ya podéis apreciar que suben por los laterales, y la media suela realmente se encuentra en la plantilla. Sí, en la plantilla, precisamente eso. Fijaros, voy a sacar las zapatillas, voy a sacar esta plantilla que, como podéis ver, es mucho más alta, es decir, es casi como una media suela que dicen
que tiene 5 milímetros de drop, 28 en la parte trasera, 23 en la zona delantera para esta caída de 5 milímetros. Un compuesto, la plantilla muy ligera, aunque es bastante grande, ¿eh? Y es de un compuesto me recuerda a otras compuestas de otras marcas, como por ejemplo de Brooks o de Skechers, que tienen unos compuestos muy ligeros, pero de sensaciones entre firmes y dinámicas, es decir, es un compuesto que parece bastante dinámico y que luego cuando las utilizas la verdad es que tiene cierto dinamismo, quizá priorizando el dinamismo por encima de la amabilidad del compuesto. Y además de esto, no solo esto, sino que puede flexar muy bien, adaptarse muy bien al terreno. Grandes características para mí, ojo que tenemos la plantilla Carbitex, y es que esta plantilla Carbitex se incorpora en estas Speedland SLPDX, pero debo reconocer que se nota muy poquito en carrera. Es decir, así como en el asfalto se nota mucho la función de la placa, ese dinamismo, esa reactividad, en este caso casi hace más la función de protección respecto a elementos externos, es decir, de rock plate, que de placa de carbono que dinamiza la carrera, ¿de acuerdo? No se nota mucho. Aún así, la marca, y empezamos con los conceptos de personalización, te permite llevar esta placa o, como podéis ver aquí, no llevarla. Es decir, podéis optar con ir con la plantilla sin la placa de carbono, buscando obviamente más flexibilidad, más adaptabilidad al terreno, esa sensación más minimalista, más de natural running, etcétera, o llevar la placa, y cuando lleváis la placa, fijaros con estas placas de carbono Carbitex, aquí os lo enseñaré, ¿vale? Cómo hacia arriba cuestan más de flexar, buscando obviamente el dinamismo, una placa partida en dos también para adaptarse mejor en el terreno, y si la doblamos hacia abajo, fijaros cómo esta placa se flexa perfectamente, obviamente para adaptarse al terreno y que la zapatilla tenga cierta libertad. Si fuera 100% rígida, lo que encontraríamos es que al pisar una piedra, pues nos generaría inestabilidad y luego entramos, quizá de pendiente lateral, pues nos invitaría a doblarnos los pies. Así que mucho que ver esta plantilla con el funcionamiento de estas Speedland para, yo diría, corta, media distancia, hasta maratón como máximo para la mayoría de nosotros. Seguimos para bingo. Tipo de terreno, pues bien, ojo que empieza un mundo de luz y de color en la suela de estas Speedland SLPDX. Suela de compuesto Michelin. Funcionamiento muy bueno en la mayoría de terrenos, muy polivalente en situaciones de seco. ¿Qué pasa cuando está mojado? Pues la verdad es que el compuesto Michelin deja que desear. No funciona mal, pero a nivel de otros compuestos del mercado, la verdad es que deja bastante que desear. Así que en seco funciona muy bien, incluso en terrenos descompuestos con el taqueado de serie de 6 milímetros de prominencia funciona muy decentemente, pero si pisamos rocas, raíces húmedas, etcétera, creo que se puede mejorar este compuesto. Empieza el mundo de color, abiertos de mente porque esto es totalmente distinto a lo que habíamos visto hasta ahora. De serie te viene con unos tacos de 6 milímetros de prominencia de la casa Michelin. Aquí los veis, unos taqueados distribuidos obviamente por la zona delantera buscando agarre polivalente y por la zona trasera también. ¿Qué pasa? Nosotros somos de correr por terrenos compuestos, incluso asfalto, etcétera, etcétera. Cogiendo la idea del mundo de la bicicleta, nos aseguran los dos fundadores de la marca, podemos cortar hasta 3 milímetros los tacos que veis aquí. Los podemos cortar y dejarlos con un taqueado más bajito para terrenos más compactos. Nosotros tuvimos la oportunidad de probar las dos opciones y la verdad, personalmente me gustaron mucho más los de 6 milímetros que vienen de serie. Te permite mucha más versatilidad y con el taco de 3 milímetros la verdad es que quedan muy limitadas estas zapatillas. Si dejáis los tacos de 6 milímetros de serie, os recomiendo que lo que hagáis es cortar estos dos cilindros que tiene aquí, que son para drenaje del agua si pisamos charcos, si llueve, etcétera, etcétera, situados en la zona interna, obviamente que con el puente haga la función de expulsar el agua hacia el exterior. Recomendable 100%. De hecho, si os habéis fijado en la plantilla, os lo enseño súper rápido, también lleva estos agujeros para el drenaje. En esta parte de aquí, fijaros, en la parte interior se ven quizá más claro, para el drenaje. Así que, ya sabéis, mi opinión, dejar los 6 milímetros si adquirís estas zapatillas y para la gente de Speedland a ver si podemos mejorar un poco el compuesto
para situaciones de húmedo. En definitiva, unas zapatillas que podemos jugar con muchos aspectos dependiendo un poco de por nuestra zona de correr, por nuestros gustos a la hora de correr. Una zapatilla muy exclusiva, se verán muy pocas de este modelo en el mundo. De hecho, ya han cambiado, ya han apostado por otro modelo, una versión parecida en otros colores, otra denominación, etcétera, etcétera. Así que nos ha gustado probarlas. Sobre todo os diré que el doble BOA con este dial LI2 funciona a la perfección. Me ha gustado mucho la sensación de precisión que tienen estas zapatillas, donde pones el ojo, pones las zapatillas, porque la sensación es de pie de gato, me recuerda incluso a la sensación de botas de bicicleta con este doble dial. La media suela bastante firme, de sensaciones de terreno, es decir, si os gustan los conceptos más minimalistas, estas zapatillas os van a gustar. Y luego la suela, muy buen rendimiento en la mayoría de terrenos, en seco, en mojado, puede mejorar. Y ojo las opciones de personalización de esta suela, cortar tacos, cortar drenajes, más o menos taco, etcétera. Así que muy interesante. Zapatilla que nos ha gustado mucho de probar y que ya tenéis una zapatilla muy curiosa, pero que nos gusta. Nos gusta la gente que innova y hace cosas distintas con propuestas de valor. Con muchas ganas de ver qué hace Speedland de cara al futuro. Si queréis saber, tenéis más detalles, como siempre, en la review escrita en la página web y también os animamos a suscribiros a nuestros canales, a nuestra newsletter. ¡Hasta la próxima!